Sí. Vale. Pues venga, vamos a echar un vistazo a estos. Todos estos ejercicios de pilas son muy de teórico-práctico, ¿de acuerdo? Entonces, el típico ejercicio 42 es el que nos preguntan de si tenemos algunas frases que son verdaderas o falsas. Entonces, por ejemplo, la primera me dicen, con un electrodo de zinc y otro de cadmio no se podría construir una pila, ya que ambos tienen potenciales de reducción negativos y hace falta que uno sea positivos. ¿Creéis que esa es la razón? ¿Creéis que es una condición imprescindible de que ambos potenciales tienen que ser al menos uno positivo? ¿Qué pensáis? María, por ejemplo, María Bella, ¿tú qué opinas? ¿El qué, perdón, puedes repetir? Que si es imprescindible que alguno de los dos potenciales, el del cátodo o el del ánodo, tenga que ser positivo para que sea espontánea, para que se pueda fabricar la pila. No, pueden ser los dos positivos o los dos negativos. Exactamente, porque la única condición es que el potencial de la pila, que es delta de E, tenga que ser positivo. Esa es la única condición, ¿de acuerdo? Pero pueden ser perfectamente negativos, lo único que con tal de colocarlos para que al final me salga positivo. En este caso, como son zinc y cadmio, si os dais cuenta, el cadmio, que es el más grande, es el que tiene que actuar como cátodo. Y si hacemos la cuenta, sería el del cadmio actuaría como cátodo y sería menos 0,40 voltios menos 0,76 y al final me queda positivo, me quedaría de 0,36 voltios. ¿De acuerdo? Por eso es falsa, porque pueden ser los dos perfectamente negativos. La única condición es que al colocar uno como cátodo y otro como ánodo, la resta, ¿vale? Sí que me tiene que salir positivo. ¿Vale, chicos? ¿Lo veis claro, no? Vale, sí. ¿El B? ¿Habéis tenido alguna duda con el B? ¿Entendéis qué significa esto de depositarse, no? Depositarse significa que se va a formar. Claro, aquí lo único que nos están diciendo es si esta reacción es espontánea o no. Si tenemos cationes cobre y me dice que se depositará cobre metálico, lo que me está indicando es que se va a producir la reducción de los cationes cobre para pasar de catión cobre a cobre metálico. Y lógicamente, si lo está haciendo sobre una lámina de zinc, ¿de dónde va a sacar estos dos electrones? Pues lógicamente los tiene que sacar del zinc, de la oxidación del zinc. Para saber si esto ocurre o no, simplemente tengo que fijarme en los potenciales de reducción. El potencial de reducción del catión cobre es 0,34 y el del zinc es menos 0,76. ¿Quién de los dos es más alto? El del cobre. Pues lógicamente el cobre va a tener más tendencia a reducirse, el catión cobre, que el catión zinc. Por tanto, es verdadera. Sí que se va a producir. Esta reacción, tal como nos lo han puesto aquí, nos valdría para construir una pila propiamente dicha. Sara, ¿tú qué crees? Pues El sistema, tal como nos lo han puesto, tengo una disolución con cationes cobre y metemos en esa misma disolución una lámina de zinc. ¿Ese sistema, ese experimento no estamos construyendo una pila realmente? sí. ¿Sí? A ver, ¿el resto opináis como Sara? No sé, es que no. No, porque están en Yo creo que no. A ver, ¿quién ha empezado? Antes de Dani, ¿quién ha hablado? Que no me he enterado. Domingo. A ver, Lucía. que no, porque Sí. si están dentro del mismo recipiente. O sea, Eso es, sí, eso es, muy bien, Lucía. La clave es que esta reacción es espontánea, ¿de acuerdo? Las reglas para saber si una reacción de dos es espontánea son las mismas que hemos visto para la pila, ¿vale? Que el proceso que se produzca la reducción, el potencial tiene que ser mayor que el otro de oxidación. Pero si están las dos sustancias mezcladas en el mismo recipiente, no puede fabricarse una pila, porque para que haya una pila tendría que estar, por una parte, el zinc en un recipiente y por otra parte el cobre por otro. ¿Vale, Sara? Sí, es verdad. Entonces, como están unidos, el proceso es espontáneo, pero eso no me sirve para construir una pila. Porque tal como pierde el zinc los electrones, los coge el catión cobre y ya está. No hay ningún electrón que podamos aprovechar para hacer una pila. ¿De acuerdo? Vale. Vale. El tercero me mola mucho,
os cuento una confidencia, ¿vale? El apartado C lo he puesto muchas veces, lo ponía muchas veces en exámenes, ¿vale? O sea que en este caso os vais a librar. Me dice, en una disolución que contiene iones cadmio con carga +2, ¿vale? Se le añaden iones cobre y se depositará cobre metálico. Aquí era un poco complicado. O sea, ¿alguien me sabe explicar? Es falsa, ¿vale? No va a ocurrir. Pero, ¿me podéis explicar por qué? Porque falta la semireacción de oxidación. Claro, es que tú imagínate, tanto el catión cadmio como el catión cobre, ¿qué es lo que necesitan? Electrones para reducirse. Pero claro, aquí no hay nadie que esté dando electrones, porque los cationes cobre, para reducirse a cobre metálico, tiene que recibir electrones. Pero claro, el catión cadmio no va a ceder electrones, sino que en todo caso lo querría coger. Entonces, hablando pronto y mal, los dos iones se van a quedar a dos velas. Es imposible que se reduzca ninguno de los dos, porque no hay ninguna especie química que sea capaz de ceder electrones al otro. ¿De acuerdo? Porque los electrones no aparecen por arte de magia. Cuando una sustancia se reduce es porque otra previamente se ha oxidado y ha cedido esos electrones. ¿Vale, chicos? Esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Lo tenéis claro? Sí. 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 A ver, ¿habéis tenido dudas con el 44? ¿Os ha salido bien a todos? Mirad, este ejercicio 44 es el típico que a lo mejor a la armonizadora se le ocurre poner en la BAU. ¿Por qué? Pues porque mezcla tanto problema como cuestión teórica. Los dos primeros apartados serían el típico problema de redox en el que tengo que ajustar la ecuación iónica y luego aplicar la estequiometría, y luego en el tercero tengo que aplicar teoría, ¿de acuerdo? Entonces, este es muy fácil de ajustar, ¿vale? Lo voy bajando para que lo veáis, lo vais comprobando. Tendríamos el cobre, que reacciona con ácido nítrico, que aquí en el libro ya me lo han puesto por separado, ya me lo han disociado, tanto los protones como el anión nitrato. Luego se formaría el nitrato de cobre. Por una parte tendríamos los cationes cobre y por otra parte los nitratos, y por otra parte el dióxido de nitrógeno. Aquí os lo bajo para que comprobéis el ajuste. El cobre es el que se oxida y el nitrato es el que se reduce. Multiplicaríamos la segunda semireacción por 2 para eliminar los electrones, y la ecuación iónica ajustada sería la de aquí abajo. ¿Vale? Echadle un vistazo. Si tenéis alguna duda que no habéis entendido algo, me lo decís antes de pasar al apartado B. Fernando, Vale, bien. Él ya está. Dime. una pregunta. ¿Por qué ¿Sí? en cuando salen los estados de oxidación y tal, pone en +3? Ese es ahí es un error. Eso está mal. Eso no está bien, ¿eh? Vale. Porque el estado de oxidación del cobre 2, lógicamente, es +2, ¿vale? Por eso. Eso es una rata. Mira, gracias, María, no me había dado cuenta. Nada. Vale, ¿alguna dudica de cómo se hace esta parte? Vale, pues venga, bajamos. Y ahora, fijaros, antes de bajar, vamos a fijarnos bien lo que me preguntan en el apartado B. Me preguntan, calcula la riqueza en peso de una muestra de cobre si tratamos 10 gramos de la muestra con un exceso de ácido nítrico y se desprenden 3 litros de dióxido de nitrógeno medidas en esas condiciones. A ver, de todo lo que hemos obtenido en la ecuación iónica, ¿me podéis decir cuáles serían las dos especies químicas que son importantes para el apartado B? Y las rodeamos. A ver, Andrea, ¿cuáles crees que son las importantes, las que tendremos que aplicar datos para hacer la estequiometría? El dióxido de nitrógeno Muy bien, el dióxido de nitrógeno. y el ácido nítrico. Bueno, el ion nitrato, ¿no? Anión. Es que yo lo he puesto, en la fórmula lo he puesto directamente, en plan, no he dividido el ion, o sea, he puesto HNO3, no lo he dividido en anión NO3 menos y los protones.
Vale, a ver, bueno, eso es lo que os comentaba, Andrea, que lo podéis hacer por separado o junto. Yo siempre os recomiendo que a la hora de hacer los ajustes, ¿vale? Que los pongáis por separado. Luego a la hora de hacer la molecular sí que ya tendríamos ahí pues 4 de nítrico, por ejemplo, ¿vale? Pero el nítrico o los nitratos, Andrea, no son los más importantes, porque me están diciendo que tengo un exceso de ácido nítrico, o sea, que tengo un mogollón. No es el que me va a limitar la reacción. ¿Quién es el que qué reactivo me limitará aquí la reacción química? El cobre. El cobre. El cobre. Eso es. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es relacionar el cobre con el dióxido de nitrógeno. Aquí es un típico ejercicio de pureza de una muestra, ¿vale? En la que teníamos que ver cuál era la cantidad real de cobre que tenemos en esos 10 gramos, porque en esos 10 gramos de muestra hay cobre puro, pero también hay muchas impurezas. Entonces, los pasos para sacar esto es como cualquier ejercicio de estequiometría que hacemos, ¿vale? Lo primero que habría que hacer sería determinar los moles de dióxido de nitrógeno con la ecuación de estado de gases ideales, que me sale 0,123 moles, y después la relación estequiométrica entre el dióxido de nitrógeno y el cobre. ¿Cuál sería esa relación estequiométrica? Lucía Escolar, por ejemplo, nos la chivas a todos. ¿Cuál es la relación estequiométrica entre el cobre y el dióxido de nitrógeno? Perdón, ¿puedes repetir? Es que me está yendo muy mal el wifi. Vale, no te preocupes. Si nos puedes decir a todos cuál es la relación estequiométrica entre el cobre y el dióxido de nitrógeno en la reacción. Vale. Pues por un mol de cobre, 2 de dióxido de nitrógeno. Eso es. Pues a partir de la relación estequiométrica, ¿vale? Con esta primera parte, este primer factor de conversión que os rodeo, ¿vale? Sacaríamos los moles de cobre y con la masa molar del cobre, que es 63,55, sacaríamos los gramos de cobre puro que me quedan realmente, que han reaccionado en su totalidad, y son 3,9 gramos. Esos gramos, ¿cómo esa masa? ¿Qué hacemos ahora para sacar la riqueza? ¿Se os ocurre? ¿Alguien? Para calcular la riqueza de la muestra, ¿qué hacemos con ese dato de 3,9 gramos? ¿Cómo? Entre la masa de la muestra, ¿no? Eso es. O sea, sería los 3,9 gramos de cobre puro entre los 10 gramos de la muestra impura. Eso es. Luego, para ponerlo en porcentaje, multiplicaríamos por 100 y ya está, 39%. ¿De acuerdo? Si os hubiera dicho, ¿se podría calcular la riqueza calculando moles? O sea, relacionando moles de cobre puro con moles de muestra impura. También, ¿no? ¿Qué pensáis? Rubén dice a saco que también. Es que había algo que sí que se podían las dos cosas. O sea, cantidad, pues, o moles o gramos. ¿El resto qué opina? Igual no enriquece. Lo mismo. Igual es concentración. Bueno, no sé. No, nada. O sea, que podría, que esos, en vez de colocar esos 3,9 gramos de cobre, podríamos decir, bueno, pues tengo esos gramos de cobre, lo dejamos en moles y calculamos los moles de cobre, que son 10 gramos de muestra, ¿no? No, no se puede. ¿Por qué no, Adrián? Es que soy David. Ay, perdón, David, lo siento. Que porque los 10 gramos son de muestra. No es de una sustancia pura que puedas pasar a moles. Muy bien, David, eso es. Numéricamente, si echáis la cuenta, numéricamente saldrá igual, pero es un error de concepto grave y ese apartado os lo tacharían y os calificarían como un 0 ese apartado, porque vosotros no podéis calcular los moles de una muestra impura. No podéis hacer dividir 10 entre 63,55 porque esos 10 gramos no es todo cobre. ¿De acuerdo? O sea, que cuidado con esto y acordaros que esto salió ya en la primera evaluación, hubo problemillas porque en algún problema salía y la liamos, y ojo que es una de las cosas típicas para que caiga el personal. Yo si fuera vosotros,
me lo apuntaría ahora mismo. Ojo, nunca calcular la riqueza de una muestra impura, ¿vale? Con moles, siempre con masa, ¿de acuerdo? Nunca con moles, ¿vale? ¿Listo, chicos? Sí. Venga. Ahora, el apartado C. Mira, no os quiero enseñar la solución, a ver si me la decís un poco entre todos. Mirad, el apartado C me dicen, teniendo en cuenta que la reacción química que se produce es la que hemos sacado, la del apartado A, ¿cuál creéis que tiene mayor potencial de reducción? ¿El par catión cobre-cobre o el par anión nitrato-dióxido de nitrógeno? Venga, ¿cuál creéis que es el que tendrá un mayor valor? El del nitrato. ¿Por qué? Pues porque, o sea, para que una reacción sea espontánea, el potencial de la pila tiene que ser mayor que 0. Y por lo tanto, el cátodo tendrá que ser mayor que el del ánodo. Y como el cátodo es el nitrato, pues... Sí, y muy bien, María, eso es. Incluso aún lo podéis decir más sencillo. A ver, no os cerréis todo siempre con que cuando estamos relacionando potenciales queramos construir una pila, porque ya hemos visto antes que ha habido un apartado que no hemos construido la pila. Pero sí que os tenéis que fijar en cuál es el proceso de reducción que ocurre. El proceso de reducción que ocurre es el que el nitrato se ha reducido a dióxido de nitrógeno, ¿lo veis? Entonces, ese es el que se ha reducido, el nitrato. En cambio, el cobre no se ha reducido, sino que se ha oxidado. Entonces, ¿quién de los dos ha ganado la disputa? Pues ha ganado el nitrato. Por tanto, aquel par que tenga un potencial de reducción más alto es el que se va a llevar el gato al agua y el que se va a producir la reducción. ¿De acuerdo? Entonces, es tan sencillo de razonar como diciendo que como en la reacción iónica el proceso de reducción corresponde al nitrato, es el que tiene un mayor potencial de reducción, porque es el que tiene más facilidad para reducirse. Es el que va a coger los electrones. Y en cambio, el cobre es el que se va a oxidar, porque es el que tiene menos fuerza, menos capacidad para reducirse, ¿vale? Me lo has dicho muy bien, María. Pero es un poco como si dijéramos que no hace falta que digáis siempre para construir una pila, porque no siempre construimos la pila, sino que sobre todo el tema de si es posible, si es espontánea esa reacción o no, ¿vale? Vale. ¿De acuerdo? Venga, vamos con el 45. Oye, os voy a felicitar porque habéis hecho unos dibujos bastante majos, ¿eh? Me habéis construido una pila bastante maja. Y os voy a plantear un reto. En las soluciones del libro que os voy a poner, de ese dibujo grande de la pila, hay varios errores. Echad un vistazo bien a ver quién me descubre los errores que hay en el dibujo de la pila que os voy a pasar. Echadle un vistazo y a ver si descubrís, a ver quién es el primero que me descubre algún error. ¿Alguien ha visto alguno ya? Sí, creo que sí. A ver, Dani, venga, ¿cuál crees? Un error, pero bien gordo, ¿eh? Cobre, ¿Sí? cobre tendría que ser níquel, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Espera, que borro un momento. Eso es. Tendría que ser níquel, ¿vale? Porque de cobre, nada, ¿vale? Que no aparece el cobre para nada. Sería el níquel, ¿vale? Por tanto, aquí tampoco cobre 2, sino que pondríamos níquel 2. Muy bien, Dani. Pero aún hay otro fallo. ¿Alguien lo ve? En plan, pone polímetro en el medio. Sí, voltímetro. Eso es un instrumento para medir la cantidad de electrones que están pasando hacia tú. Eso está bien, ¿vale? Porque es para comprobar el potencial, para poder medir la capacidad de la pila que estamos creando, ¿de acuerdo? Eso está bien. Vale. A ver, os doy una pista. Tiene que ver con una flecha blanca que tenéis en el recipiente a la derecha.
La carga puede ser. A ver, según esta flecha de aquí, ¿vale? Se supone que está pasando electrones del cátodo hacia la disolución, y eso es verdad. Sería al revés la flecha. Claro, sería al revés, ¿vale? Porque el proceso es que el catión níquel se está reduciendo a níquel metálico, ¿de acuerdo? O sea, comprobadlo un poco como lo habéis hecho vosotros, ¿vale? Porque, y repasamos un momentico la pila. Mirad, en esta pila, en la parte de la izquierda, que sería el ánodo, que sería el polo... Venga, ¿qué me lo dice? ¿Positivo o negativo el ánodo? Negativo. Muy bien, negativo. El zinc se está oxidando, ¿vale? Tenéis abajo la semireacción, se está oxidando a cationes zinc, y esos electrones, ahí está la clave, en lugar de quedarse en esa disolución, pasan a través del cable metálico, ¿vale? Y llegan al cátodo, que es el polo positivo. Y ahí, en el cátodo, los cationes níquel que están en la disolución captan, cogen esos electrones y se van reduciendo a níquel. Lo que provoca es que el ánodo de zinc se va consumiendo y el níquel se va engordando, ¿vale? Oye, siempre que me pidan representar una pila, tengo que hacer todos estos pedazos de dibujos. ¿No había una forma más sencilla de representar esquemáticamente una pila? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Alguien me dice cómo podríamos el esquema de la pila? Que lo ponemos aquí en un huequecillo. ¿Quién se anima? Zinc sólido. Vale, tendríamos el zinc sólido. Siempre empezaremos a escribir por el ánodo, muy bien. Una línea vertical. Una línea vertical que marca la diferencia entre lo que es el electrodo y la disolución. Y pondría aquí zinc 2 más. Claro, podríamos aquí a lo mejor haber puesto la sal completa, pero como no me han dicho nada, pues simplemente pongo el catión, ¿vale? Todo esto es el polo... Espera. Ay, mierda. Perdón. No quería hacer eso. Lo vuelvo a poner. Todo eso sería el polo negativo, el ánodo, ¿vale? Y ahora, para separar un electrodo, una semicelda, perdón, de otra, ¿qué pondríamos, Kisian? Dos verticales. Vale, ¿y esas dos verticales qué están representando? El puente. Venga, comodín por ahí, los demás, también podéis ir diciendo, venga. El puente salino. Eso es, el puente salino. Vale. Venga, tendríamos entonces ahora el... ¿Qué podríamos, Kisian? Ahora. Catión níquel. Catión níquel. Y Una raya vertical. y níquel sólido. Níquel sólido. ¿Vale? Aquí los cationes serían los dos acuosos. ¿De acuerdo? Tanto uno como otro acuoso. ¿Vale? Este sería el esquema de la pila. ¿De acuerdo? Que es mucho más sencillo que escribir que todo el dibujo entero. ¿Vale? Y si nos preguntan por el esquema, me están diciendo eso. ¿De acuerdo? Chicos, ¿dudas? ¿Preguntas? No. ¿Por ahora? No. Vale. Pues mirad, que ya la parte siguiente es fácil, porque para calcular la fuerza electromotriz no es más que el potencial de la pila. Aquí al principio de todo hay un pequeño fallo en esta fórmula. A ver quién me lo dice. ¿Qué falta ahí? Ahí falta algo. ¿Sumatorio? Casi. Sumatorio no. Otro símbolo griego. ¿Triangulito ese? Delta. El triangulito, la delta. ¿Vale? Eso es. Para escribir el potencial de la pila, ¿vale? Es mejor poner delta. ¿Vale? Delta de sub 0. ¿Vale? Aquí no han puesto el delta porque han puesto abajo pila, pero queda mejor ponerlo con delta, ¿de acuerdo? Sería el potencial del cátodo menos el del ánodo, y como sale positivo, pues ya tenemos un proceso espontáneo, ¿de acuerdo? Fuerza electromotriz es lo mismo que potencial de la pila, ¿de acuerdo? No rayéis diciendo que me están preguntando, es lo mismo, ¿de acuerdo?
¿Vale? Venga, pues si no tenéis dudas, seguimos vamos con el siguiente. Este 47 se parece mucho al que empezamos a hacer de esa página de Juan José Portero, en la que teníamos que razonar si las reacciones eran espontáneas o no. ¿Os acordáis que lo vimos el otro día? Sí. Mirad, aquí, recordad que para que un proceso sea espontáneo, ¿vale? Se tiene que cumplir que el potencial de la hipotética pila fuera positivo, y eso quiere decir que en este proceso, por ejemplo, aquí en el catión hierro que se está reduciendo, debería ser el potencial de reducción del hierro mayor que el del cobre. Eso es verdad. Fijaros en los potenciales. No. No. ¿Quién se debería reducir realmente? ¿El hierro 2 o el cobre 2? Va, chicos, que no pasa nada si no lo acertamos. El cobre 2. El cobre 2, porque tiene mayor potencial de reducción. Entonces, esta reacción química, la del apartado A, no es espontánea. Lo espontáneo sería que el hierro se oxidara y que el cation cobre se redujera. ¿De acuerdo? Fernando. ¿Sí? Vale con aplicar la fórmula. Bueno. Sí, hay dos formas, ¿vale? Hay dos formas de razonarlo. Aplicando la fórmula y comprobando que es positivo, o también simplemente relacionando los potenciales de reducción entre sí. ¿Vale? Relacionando los potenciales, viendo que para que sea espontáneo, el que tiene mayor potencial de reducción es el que se va a reducir. Entonces, si es al revés, si el que pone que se está reduciendo, el que tiene menor potencial de reducción, eso es imposible. ¿De acuerdo? Que es lo que pasa en el apartado B. En el apartado B, que me relacionan cobre y cadmio, aquí en este caso sí que es espontáneo, porque el cobre tiene mayor potencial de reducción que el cadmio. Entonces, el cobre, catión cobre, es el que se va a reducir y el cadmio se oxida. Entonces, ahora sí que es espontáneo. Si esto lo queremos construir, lo queremos hacer para que constituya una pila, pues simplemente, pues esto lo que deberíamos hacer es separar bien ambas disoluciones, conectar un cable y podríamos calcular ahí el potencial de esa pila. Lo mismo con el apartado C. Ahí veis en el apartado C que en este caso, como el hierro tiene menor potencial de reducción que el cadmio, pues en este caso también es falsa, no sería espontáneo, ¿vale? Venga, ¿alguna duda? No. No, vale, pues vamos con el 49, que yo creo que en este habéis tenido un poquito más de dudas, un poco por lo que significaba aquí lo que nos estaban preguntando. Imaginaros que sois químicos ya, ¿vale? Todos tenéis el trabajo de químico y os piden el primer día de laboratorio fabricar una disolución de nitrato de cobre 2. Y se os ha roto el matraz en vidrio y tenéis ahí varios botes. Uno de aluminio y uno de plata. Tenéis que elegir. Claro, el problema es que cuando tenemos recipientes metálicos, esos recipientes pueden interactuar o no con el nitrato de cobre. Entonces, ¿cómo puedo saber si puede producirse alguna reacción R2 con uno o con otro? Pues tenemos que fijarnos en cuáles son las posibles reacciones. El nitrato de cobre 2, que es cobre, que es cobre 2, catión cobre, lo que le puede ocurrir es una cosa, que si están las condiciones adecuadas se puede reducir a cobre metálico. Y lo que pasaría es que simplemente que nos estamos cargando esa disolución, porque estamos perdiendo iones cobre y estamos generando cobre metálico que ahora no me interesa. ¿Vale? Si eso ocurre es porque el aluminio se estaría oxidando. Entonces ahí tendríamos dos problemas. Primera, que nos estamos cargando la disolución y segunda, que nos estamos cargando el recipiente porque se estaría oxidando el aluminio y además se perdería la disolución. ¿Me estáis siguiendo el razonamiento? Sí. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si esto va a ocurrir o no? Pues me fijo en los potenciales. Si el potencial de reducción del cobre es mayor que el del aluminio,
va a pasar. Entonces, nos fijamos en los datos y veo que el potencial de reducción del catión cobre es 0,34 voltios y el de oxidación del aluminio menos 1,67. Pues es lo que va a ocurrir. Esas reacciones se van a producir espontáneamente, entonces no me vale para nada un recipiente de aluminio porque se va a oxidar y encima va a reducir a esa disolución, entonces me voy a cargar la disolución y además el recipiente se va a oxidar. ¿Lo veis? Ahora, ¿qué pasaría con la plata? Pues para ver con la plata, fijaros, en este caso la plata tiene un potencial de reducción de 0,80 voltios, que es mayor que el del cobre. Entonces, en este caso, la plata no se va a oxidar. Entonces, como no se va a oxidar la plata, tenemos dos ventajas. Que la plata se va a quedar el recipiente bien, no se va a descomponer, y además, el cobre no se va a reducir. Entonces, podemos mantener perfectamente la disolución de nitrato de cobre en un recipiente de plata. Otra cosa es que tengamos dinero para comprarlo. Eso es otro tema. ¿Vale? ¿No veis la diferencia? Sí. Es sobre todo simplemente por la diferencia de los potenciales. Por eso un químico tiene que tener esto muy bien controlado. No hace falta que os lo aprendáis de memoria, ni mucho menos. Yo tampoco me lo sé de memoria. Pero sí recurrir a los datos y saber utilizarlos. Pasaría lo mismo con el apartado B. El razonamiento es exactamente lo mismo. ¿Vale? ¿Qué pasaría con una disolución de cloruro de hierro en zinc o en cobre? Pues lo mismo. El problema que podemos tener con el hierro es que se reduzca a hierro metálico. Entonces vamos a comparar con los potenciales de reducción del zinc y del cobre. En el caso del zinc, como el potencial es más pequeño, pues ya la hemos liado. Porque en este caso sí que se va a reducir el hierro 2 a hierro metálico y el zinc se va a oxidar. Entonces nos pasa como al principio. En este caso no podríamos utilizar un recipiente de zinc, ¿vale? Pero si utilizamos uno de cobre, como el potencial de reducción del cobre es más pequeño, es mayor, en este caso el cobre no se va a oxidar. Entonces va a permanecer estable el cobre y no va a permitir que se pueda reducir el catión hierro. Por tanto, también se va a quedar estable la disolución. ¿De acuerdo, chicos? He ido un poco rapidico, pero si tenéis alguna duda, por supuesto, me la vais comentando, ¿eh? Chicos, ¿me oís bien? Sí. Sí. O sea, que Vale. este problema era como diferente al resto. Sí, por eso. Es más que nada un poco por el enunciado. Claro, porque aquí lo que realmente nos han puesto es una aplicación práctica. Los otros son típicamente muy teóricos, pero esto es qué aplicación, ¿para qué nos sirve conocer un poco de electroquímica? ¿Para qué nos sirve tener en cuenta los potenciales de reducción de diferentes metales? Pues, por ejemplo, para esto. Si tú tienes una sustancia química que puede reaccionar con el recipiente donde lo metes, pues ahí tienes un problema. Por eso, la mayoría, por no decir todas las sustancias químicas, o bien se conservan en vidrio o bien en plástico, porque de esa forma no va a interactuar con ninguna, ¿vale? No va a producir reacciones redox. ¿Ok? Vale. ¿Vale, chicos? Mira, pues sí que hacemos una cosa, lo dejamos aquí ya, ¿vale? Os pasaré el link de la clase y mañana continuamos, terminamos de ver estos ejercicios y vamos con la última parte del tema. ¿De acuerdo, chicos? Vale. Vale.